Millones de colombianos podría perder, Abelardo de la Espriella podría quitar el salario mínimo vital y crece el rechazo en los trabajadores. El salario mínimo vital que elevó los ingresos de millones de colombianos y pensionados quedó en el centro de una controversia luego de que Abelardo Gabriel de la Espriella planteara que el gobierno deja de tener la facultad de fijarlo por decreto y que esa tarea pase al Banco de la República. La propuesta encendió el debate porque muchos la interpretan como el primer paso para desmontar una de las medidas sociales más celebradas por amplios sectores de la población. Mientras millones de hogares apenas comienzan a sentir los efectos del aumento salarial decretado para el 2026, una de las principales propuestas económicas de Abelardo de la Espriella volvió a generar fuertes cuestionamientos. Durante una entrevista concedida a la revista Semana, el candidato presidencial aseguró que el salario mínimo deberá dejar de ser definido por el gobierno nacional y pasar a manos del Banco de la República, argumentando que así se evitaría el populismo en las decisiones salariales. La declaración no pasó desapercibida para millones de trabajadores, sindicatos, pensionados y sectores populares. La propuesta presentaba una amenaza directa al concepto de salario mínimo vital que impulsó el gobierno y que buscó acercar los ingresos de los colombianos a las necesidades reales de subsistencia en medio de una economía marcada por el aumento de precios de alimentos, servicios públicos, transporte y vivienda. Abelardo Gabriel de la Espriella afirmó que el incremento salarial debe depender exclusivamente de variables económicas y de las decisiones técnicas del Banco de la República. Yo creo que en el futuro el salario mínimo debería ser fijado por el Banco de la República para evitar que el populismo sea lo que determine eso, declaró durante la entrevista. La frase provocó la reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que una decisión que afecta directamente la vida de millones de personas quede en manos de una entidad cuya prioridad principal es el control de la inflación y no necesariamente el bienestar de los trabajadores. Meli escribió: piense para votar. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero promete a empresarios tumbar el salario vital por decreto. Entonces la pensión del mínimo se va al carajo. El salario de médicos, practicantes, de soldados y de practicantes del SENA es una cascada interesante. Suscríbete al canal, darle me gusta y deje tus comentarios. El aumento del salario mínimo que ordenó el presidente Gustavo Petro del 23%. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de ese aumento del salario mínimo? Eso no se puede hacer. El salario mínimo debería ser fijado por el Banco de la República. ¿Cómo? Para evitar que el populismo sea lo que determine eso. Y si tú no lo sabes, te metes en el ChatGPT y te lo dice. El primer día de gobierno expedir 90 decretos sin pasar por el Congreso de la República. La polémica aumentó aún más porque desde su campaña también se han producido acciones dirigidas a cuestionar el salario mínimo vital. El compañero de fórmula vicepresidencial de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero había solicitado al Consejo de Estado estudiar la suspensión del decreto mediante el cual se implementó esta medida. Según explicó, considera que el aumento podría afectar el empleo y generar mayores niveles de informalidad. Sin embargo, para muchos ciudadanos, la iniciativa fue interpretada como un intento de frenar una política que terminó o permitió mejorar los ingresos de millones de familias. Los críticos de la propuesta advierten que trasladar esa decisión exclusivamente al Banco de la República reduce el componente social que históricamente ha tenido la discusión salarial en Colombia. El modelo planteado por Abelardo Gabriel de la Espriella Otero reduciría significativamente ese componente político y social para concentrarlo en criterios técnicos y macroeconómicos.
La decisión se vuelve especialmente sensible porque el salario mínimo en Colombia no solo determina cuánto gana un trabajador formal, también impacta subsidios, cuotas moderadoras de salud, multas, aportes, pensiones, programas sociales y una amplia cantidad de indicadores económicos. Por eso, cualquier modificación al sistema de fijación genera preocupación entre quienes consideran que el salario debe responder no solo a las estadísticas económicas, sino también a las necesidades reales de la población. Mamerto 2.0 habla: muchos colombianos cayeron en la trampa de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, donde decía que él no estaba con los políticos tradicionales, pero todo era mentira porque Álvaro Uribe Vélez siempre estuvo en su campaña. Presidente, como Colombia atraviesa sus horas más oscuras, necesitamos que usted vea muy bien. Y esas gafas gato negro que tenía le van a dañar la vista. Por eso le traigo aquí con mis amigos de Praxis las gafas que son las Ray-Ban para usted. Porque esas que usted compró gato negro le dañan la vista. Estas sí tienen un buen lente, fíjese usted. Necesitamos que usted vea más que nunca de la mejor manera. No, pero ¿cómo se le ocurre, no? Porque él sabe que tengo que usar unas gafas por el reflejo del sol, por ahí cuando estoy trabajando en el campo o en la calle haciendo política. Pero hombre, ¿para qué me quiero unas gafas tan bonitas, tan elegantes? No, porque las que usted Como le tenía, dijo al Santo Padre, yo soy un político de pueblo. pero las que usted tenía le dañan la vista, porque esas las compré en un agachate, esas son Mickey Mouse, gato negro, estas son originales. Y mire, le tengo este caballo. Patriota se llama. No, hombre, le agradezco mucho un hermoso de caballo verde. La controversia también ocurre en un momento en el que el debate sobre desigualdad social ocupa un lugar central en la discusión política nacional, mientras algunos sectores empresariales respaldan la idea de desligar los argumentos salariales de decisiones gubernamentales. Organizaciones sociales y sindicales insisten en que el salario mínimo vital representa una herramienta fundamental para combatir la pobreza y fortalecer la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables. Las críticas sobre el salario mínimo se suman otras propuestas económicas defendidas por Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, entre ellas una reducción significativa del tamaño del Estado, rebajas tributarias para empresas y una fuerte apuesta por la expansión de la explotación petrolera mediante técnicas como el fracking. Estas iniciativas han generado respaldo en sectores económicos privilegiados, pero también preocupación entre quienes consideran que podrían afectar derechos laborales y programas sociales, impactando directamente la vida de las personas y del medio ambiente en Colombia. Numerosos usuarios han recordado que el concepto de salario mínimo vital surgió precisamente para garantizar que el ingreso de los trabajadores no se limita
o no se limite a cifras frías de productividad o inflación, sino que permita cubrir condiciones mínimas de vida digna. Por eso, la propuesta de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ha sido vista por muchos como un riesgo para la estabilidad de las familias colombianas y como un cuestionamiento directo a una de las medidas económicas más simbólicas para millones de colombianos. Miss Poirot escribió y habla: si usted trabaja en el sector público y piensa votar por el tigre de Temu, prepárase porque mucha gente será indemnizada y quedará sin trabajo. En esa reducción del Estado van a acabar, ¿qué ministerios, qué entidades? Hay mucho por hacer. Lo primero que te digo es que hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado colombiano. Pero no vamos a dejar tirada a esa gente. Los vamos a indemnizar para que puedan emprender. Y vamos también a hablar con el sector privado para que nos reciban a muchos de ellos. Ellos no tienen la culpa. La culpa es de los políticos de siempre que engordaron el Estado y lo llenaron de más gente de la que debería tener. Hay que reducir el Estado y eso implica, por supuesto, ministerios, pasar de 19 ministerios a 10 ministerios. ¿Y cuáles son los 9 que va a eliminar? Las embajadas, por ejemplo, en nuestro gobierno las embajadas dejarán de ser lugares en donde unos señores se van a jubilar a tomar whisky y a hablar paja. Necesitamos vendedores en nuestras embajadas, que sepan vender petróleo, café, esmeralda, cacao, todos los productos colombianos, y al final del mes le hacemos una revisión de las metas y si no funciona se va. Necesitamos un Estado que sea pequeño, eficiente y que esté manejado por gente que haga las cosas bien y que tenga visión empresarial. Nosotros necesitamos volver a la empresa más importante que tiene Colombia, que es el Estado colombiano, una empresa funcional, porque hoy no lo es. Si van a reducir de 19 ministerios a 9, ¿cuáles son los 10 que van a eliminar? No, mire, yo lo diría de la siguiente manera. Arranco por uno que es obvio, Ministerio de la Igualdad. Eso se acaba. Pero más ¿Y el helicóptero también? También. Pero más allá de eso, algo importante es, en la ley del Sistema General de Participación quedó un compromiso, subir del 23 al 39% de los ingresos. Eso significa casi 70 billones de pesos. Y esos 70 billones de pesos van a necesitar entregarle competencias a los entes territoriales. ¿Cuáles son las competencias que hay que entregar? Vivienda, educación, entre otras. Entonces, todas esas áreas que se les entregan a los entes territoriales tienen que reducirse. Lo cierto es que el salario mínimo vital se convirtió en uno de los temas más sensibles de la contienda, y la propuesta de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ha abierto una discusión que toca directamente el bolsillo, la estabilidad y el futuro económico de millones de familias en todo el país. Amigas y amigos, gracias por preferir y ver este medio de comunicación alternativo, Educando con la Verdad. Suscríbete, active la campana de notificaciones para que le lleguen los videos y también compártalo este video a toda tu familia, amigos y vecinos. También te invito a que dejes tus comentarios, dale me gusta, abrazos para todos, adiós.